1:08 de la tarde, seguimos como cada día aquí en directo en las mañanas contigo en Costa Noroeste Televisión. Nos vamos, llega el viernes y llega la hora de conocer, bueno, pues claves interesantes, tips interesantes que nos da siempre nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, que ya se encuentra aquí con nosotros. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir en la línea de esa posible o en una educación de calidad dentro del ámbito familiar con nuestros hijos, ¿no? Si hoy vamos a trabajar algunas claves para aquello que nos cuesta tanto, ¿no? De que nuestros hijos colaboren con nosotros, colaboren en casa. La semana pasada estuvimos hablando de la responsabilidad de los adolescentes y hoy pues vamos a ello. Vamos a hablar un poquito de eso, de algunas claves, algunas directrices, algunos pequeños tips, como a ti te gusta decir, para que nuestros hijos colaboren. Por ahí vamos a tirar hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con ese tema. Yo supongo que será, nos lo contarás de forma generalizada, es decir, que lo podemos utilizar para niños, bueno, de un rango de edad amplio, ¿no, Marco? Claro que sí, desde lo más pequeñitos que ya ellos puedan empezar a entender Eso. hasta adolescencia, incluso con nuestras parejas, ¿no? Que a veces pues se comportan como nuestros hijos o los tratamos como nuestros hijos o nuestras hijas. También es Ya verdad, hay, también es esto, verdad. esto es a nivel generalizado y ya cada uno que lo utilice como quiera. Que Estos se lo son, tome, que in- se lo in- tome como quiera. Bueno, pues estas son dentro, informaciones valiosas. claro que sí. Dime, Rocío, dime. No, sí, te iba a preguntar que dentro de esas claves para que nuestros hijos colaboren, vamos a comenzar hablando de, bueno, de si es bueno o no es bueno o cómo podemos hacerlo, porque sí que es verdad que hay muchas veces que se nos va de las manos porque llega un momento que se lo decimos tantas veces que no nos hacen caso y llegamos a alzar la voz, incluso a amenazarlos. Empezamos bien por ahí, cuéntanos, Marco. Vale, bueno, pues vamos a empezar un poquito por ahí, ¿no? Ya sabemos que conseguir que nuestros hijos que nos atiendan, pues darles una orden y que nos hagan caso, pues eso misión sencilla, pues la verdad que no es, ¿no? Cualquier padre, cualquier madre, desesperadamente intenta reclamar muchas veces la atención, pues, de nuestros hijos ante competidores como las pantallitas, como el teléfono, ¿no? Como la PlayStation, con sus cascos puestos ya en modo profesional. Incluso tú que acabas de decir eso de repetir constantemente un mismo mensaje una vez, otra vez y otra vez, que se convierte en un mantra. A mí me ha pasado, oye, que yo no soy ni perfecto ni quiero serlo. Entonces, todas estas claves a mí también me sirven para utilizarlas en determinados momentos, porque yo Claro, también tengo hijos y también lo pongo en práctica. claro. Entonces, todo esto es aprendizaje para todos. Ujú. Sin embargo, pues desde hace un tiempo ya, digamos que yo me anticipo a este tipo de información o este tipo de información la tengo ya incorporada en mi día a día y por regla general, ojo, que también tengo mis días malos, por regla general la utilizo Bien. en el mayor porcentaje de tiempo. Entonces, muchas veces a eso que me dirigía, a eso que me refería, ¿no? Una vez y otra vez, por ejemplo, uno de mis hijos se llama Gaspar. Gaspar, por favor, vamos a recoge no sé cuánto. Voy. Gaspar, por favor, recoge no sé... Voy. Gaspar, por favor, voy. Gaspar, recoge, voy. Claro, y eso ya le entra por un oído y le sale Totalmente. por el otro. Sí. O sea, ya se convierte en un ruido. O sea, el mensaje de mi padre o de mi madre ya es un sonido o un ruido y ya lo único que hago es en el automatismo de contestar. Voy. Sí. Ahora. Sí. Y cuando utilizan el ahora, cuando ya uno se da cuenta, y dice, espérate, oye, ahora es ahora. Eso se te puede venir o volver en contra. Tened mucho cuidado porque cuando vuestro hijo dice, mamá o papá, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, y le decimos, y estamos entretenidos, le decimos, ahora. Y ellos lo captan y lo Claro. utilizan, ahora es ahora. Y ya ahí empezamos con un conflicto. Pero bueno, nuestras discusiones con nuestros hijos tenemos que tener en cuenta que, oye, ese repetitivo constante, al final, si no le prestamos atención, si no utilizamos recursos, se convierte, pues eso, en discusiones que al final llegan a términos poco agradables. Ujú. Esto sería mucho más sencillo si ellos pues, nos escuchasen, en vez de oír ese sonido de fondo, nos escuchasen y a la primera, ¡pa!, ya pasasen a la acción, ¿eh?
Pero, ¿qué pasa? Que normalmente eso nos ocurre cuando alzamos la voz, ¿eh? O cuando utilizamos algún tipo de amenaza, Sí, ¿eh? Nos pasa, nos ha pasado y nos sí. seguirá pasando, seguro. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es eso, compartir unas clavecitas, ¿para qué? Para que el niño pues colabore, que nuestro hijo colabore sin tener que recurrir pues a ningún tipo de violencia entrecomillada Sí. de ningún tipo, ¿no? Muchas veces, pues, estas dificultades, oye, están ocasionadas por esa falta de comprensión de cómo funciona la mente de nuestros hijos. Nosotros como adultos, nosotros como progenitores, pues nos marcamos una serie de expectativas, nos hacemos una serie de ideas, nos creemos dentro de nuestro mundo de adultos, muchas veces muy poco realistas y que nuestros hijos pues piensan igual que nosotros, funcionan igual que nosotros, actúan igual que nosotros y entonces pues nos dirigimos a ellos desde el desconocimiento y desde la ignorancia. La ignorancia pues de ciertas estrategias, ¿para qué? Para que la respuesta sea la que nosotros queremos que sea. Mm. Entonces, esas interacciones al final, ¿qué pasa? Pues que se convierten en frustraciones constantes, en discusiones constantes y en peleas entre ámbitos. Y ahí se desatan pues esas luchas de poder. Entonces, existen afortunadamente una serie de alternativas que nosotros podemos incorporar. Y ahí eso es lo que va a hacer pues que nuestro hijo colabore. Una de las puntas de lanza es que él reflexione y saque sus propias conclusiones. Vamos a Ajá. iniciar un poquito, por ahí Venga, podemos ir. pues vamos con esas claves necesarias, vamos a ir tomando nota, porque sí que es verdad que cuesta muchísimo trabajo que colaboren, sobre todo en algunas tareas de casa, ¿eh? Que ahí cuesta Eh, tela. pero tela marinera. Entonces, a mí me cuesta sangre, sudor y lágrimas. Nah, Totalmente. no voy a dramatizar, no voy a dramatizar. Estoy muy contento con cómo se comportan los míos en casa, que ya son adolescentes en proceso de adultez y Sí, preadolescentes. sí. Entonces, yo ahí estoy contento, pero a veces tengo que ser Claro, hay que ser constante. martillito pilón, y Así es, ponerme serio, ¿eh? Y poner así es. la cara de así de qué pasa aquí. Pero bueno, no es lo más adecuado ni lo más apropiado. Solamente puntualmente tendríamos que utilizarlo, pero ni siquiera eso. Bien. Bueno, entonces, para que nos escuche, para que preste atención a nuestras directrices, para que colabore, no es cuestión de que eso sea puntualmente. Es necesario y fundamental, Rocío, generar una relación sólida entre nuestro hijo y nosotros y establecer sobre todo y por supuesto una dinámica que sea sana, una dinámica que sea positiva y una dinámica que le predisponga, oye, a tener una buena actitud. Y así, en ese momento, pues podemos realizarle ese tipo de peticiones a nuestro hijo o también corregir algún tipo de comportamiento. Y con eso, ¿qué pasa? Que nos aseguremos que que están presentes, ¿eh? Y entonces, para que estén presentes, vamos con esas directrices. Vale. La primera de todas, que haya conexión. A la hora de comunicarnos con nuestro hijo, necesitamos conectarnos con él. Ujú. Necesitamos que haya una vinculación, ¿eh? Cuando vamos en el coche y queremos hablar por teléfono de manera cómoda, sin miedo a que nos pille la Guardia Civil o la policía, ¿qué es lo que hacemos? Vinculamos el teléfono a través del Bluetooth, con el Claro. sistema electrónico del coche, con los altavoces y todo eso. Pues igual, tenemos que conectar con nuestro hijo. ¿Para qué? Para que él sienta que hay una interacción positiva, que sienta seguridad, que sienta que hay una vinculación con la persona adulta, con su padre o con su madre, que es su figura de referencia. Si constantemente estamos utilizando los gritos, los amenazas, etcétera, etcétera, ese estado de alerta, esa tensión interna, hace que nuestro hijo pierda esa conexión o que impida conectarse con nosotros y así es muchísimo más complicado que se produzca el aprendizaje que nosotros queremos que se genere. Vale. Entonces, todos estamos mucho más dispuestos a escuchar si sabemos que alguien nos quiere, si sabemos que alguien desea lo mejor para nosotros, y esa persona es amorosa y nos trata con respeto.
si es irrespetuosa y nos trata de forma dura, si somos irrespetuosos, no respetamos los tiempos de nuestros hijos, las emociones de nuestros hijos, etcétera, 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 al final eso se convierte en una guerra. Entonces, tenemos que aprender y a conectar para validar las emociones de nuestro hijo. Eso es fundamental. Antes de ponernos a corregir su conducta, su comportamiento, tenemos que pararnos un segundo. ¿Para qué? Para mostrarle que entendemos el motivo por el cual se está comportando ahí. Os pongo un ejemplo que lo vamos a utilizar para el resto de la conexión, que es cuántas veces yo que he tenido hijos, perdón, que tengo hijos, y a uno de ellos le gusta la pelota mucho, mucho, mucho. Ujú. Cuando ha jugado en sitios inadecuados como por ejemplo el salón, Sí, ¿eh? Y corremos riesgos de que nos rompa algo, de que, oye, le quede un balonazo, un pelotazo a la ventana, rompa o tire un jarrón o le dé a un cristal o cualquier tipo sí, de artilugio que haya en la ubicación, ¿no? Que haya en el salón mismo. sí, Entonces, tenemos que validar la emoción, tenemos que dirigirnos a él y decirle, oye, ¿a que te estás divirtiendo, por ejemplo, a que te estás divirtiendo mucho jugando en el balón, con el balón dentro de casa? Yo sé que eso es muy divertido. Ahí ya estoy validando su emoción. Ahí ya estoy comprendiendo que él, como niño, está divirtiéndose. Ahora, nosotros como adultos vemos otros riesgos y otros peligros que él como niño, pues no lo ve. ujú, Entonces, tenemos que tener muy presente la conexión. Ahora vamos con la otra, que es la reflexión. Es muy, muy, muy importante. Es muy, muy importante permitir que sea él mismo el que llegue a conclusiones, para que reconozca aquello que queremos transmitirle. En lugar de darle un sermón, en lugar de darle la vara, pim pam, porque hay que ver, porque hay que ver, porque hay que ver, porque hay que ver, y eso al final ni cala hondo, ni nada de nada, tenemos que insistirle o tenemos que instarle, tenemos que proponerle que reflexione sobre sí mismo. Por ejemplo, con eso del salón, ¿no? Oye, ¿qué puede pasar si juegas constantemente o si juegas con la pelota en el salón? ¿Tú crees que eso es seguro? Ahí el niño va a reflexionar y, ostras, pues a lo claro. mejor si le doy una patada más fuerte, pues rompo un guichapo, pues rompo un jarrón, puedo tirar el cuadro de la abuela que está encima de la mesa, de esa foto, lo que sea, ¿no? Entonces, así mismo también lo podemos invitar a que busque soluciones. Normalmente, ¿qué hacemos? Que negamos esta opción. ¿Qué es lo que ocurre? Que no ofrecemos alternativa ninguna. Entonces, cuando lo hacemos partícipe de esto, ¿qué pasa? Pues que lo incentivamos a que participen en la solución y podemos decirle, oye, ¿dónde crees tú que puedes jugar a la pelota o al balón para que no se rompa nada? O, por ejemplo, oye, ¿qué otros juegos podemos hacer aquí en casa que sean seguros y que no pongan en peligro las cositas del salón o los cristales de la ventana, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos que darle alternativas. A los Ujú, niños tenemos que darle alternativas, es más, incluso que ellos busquen sus propias alternativas. bien, Eso es fundamental. Otra que los padres dejamos muy de lado, la firmeza. Tenemos que educar desde el amor y desde el respeto, eso ya sabemos que es fundamental. Eso es fundamental. Ahora, ser permisivos y débiles no entra dentro de ese concepto. Podemos ser amorosos y respetuosos y a la vez podemos ser firmes en nuestro propósito. sí, Los límites son necesarios y es importante saber establecerlos y mantenerlos. Eso es fundamental. Eso es algo que hemos hablado ya muchas veces. Los límites fundamentales. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, oye, pues tenemos que poner una norma y tenemos que ser firmes en ella y algo así como, por ejemplo, oye, al balón se juega en el patio, en la terraza, en otro sitio o en la cochera, donde tú quieras, pero en el salón es peligroso. ujú, El inicio de este proceso y este protocolo, vamos a tener en cuenta que el niño se nos puede quejar, que el niño puede decir, pues no, pues yo quiero jugar en el salón, no sé qué, no sé cuánto, pero tenemos que mantener esa autoridad. Si cedemos ahí, se crea una confusión en nuestro hijo y al final nosotros perdemos la autoridad y no nos tiene eso en cuenta. Para mantenernos firmes, es innecesario o no es necesario ni gritar, ni perder los nervios, ni enfadarse, hablar con un tono suave, amoroso, dentro de un estado de comprensión. Eso es fundamental.
no hay que cambiar las reglas de lo establecido, hay que mantenerse firme en nuestras directrices. Y sobre todo, la última, la repetición. La repetición hace al maestro. Esto ya lo he hablado un montón de veces. La repetición hace al maestro. Es importante que sepamos que vamos a tener que repetir esto un montón de veces Sí, y que vamos a tener que ser pacientes y que vamos a tener que trabajarnos en la paciencia, en la asertividad y en la empatía. Todo eso que llevamos hablando 2 años y pico, tenemos que ponerlo en práctica. claro. Todo está literal y directamente relacionado, ¿eh? Hay que mantener esta dinámica y hay que repetirla de manera constante, aunque se frustre, aunque al principio nuestro hijo sea reticente a acatar esa directriz, aunque llore, aunque trate de hacernos un tipo de chantaje emocional para intentar cambiarnos de opinión. No, la norma se mantiene. Hay que repetirlo. Hay que ser consecuente con eso. Entonces, para que nuestro hijo colabore, hay que mantener la repetición en las órdenes, en la norma y en ser constante y sobre todo hacerlo desde el amor. Eso es fundamental, Rocío. Bien, bueno, pues esas son las claves que nos van a llevar a una meta, que la meta es realmente que colaboren, ¿no? No que lleguen a obedecer lo que nosotros les pedimos, sino que colaboren de forma razonable, ¿no, Marco? Exacto, literalmente, así es. Esa es la parte, eso es lo fundamental que tenemos que transmitirle y eso es lo que tenemos que hacer que ellos entiendan y reconozcan. Entonces, Bien, si nos fijamos bien en esto, lograr que nuestro hijo colabore, pues es muy diferente a lograr que obedezca, claro, que colabore, que no obedezca. El proceso que hemos descrito antes, en realidad lo que hace es que transmite aprendizaje, sí, que transmite habilidades para qué, para que el niño sea capaz de desarrollarse en sus propios criterios y en sus propias conclusiones. Le hace sentir respetado, le hace sentir validado por sus figuras de referencia, en este caso, mamá y papá. ¿Y eso qué ocurre y eso qué lleva o qué implica? Que favorece y que aumenta la autoestima y aumenta los procesos de independencia y de autogestión emocional. En segundo lugar, los vamos a animar a reflexionar, a entender el porqué de los límites y sobre todo a cuestionar su propio comportamiento. Es mucho más, es mucho más útil que hagamos esto. ¿Por qué? Porque permite que nuestro hijo, pues oye, que aprenda a claro. autorregularse emocionalmente sin necesidad de que un adulto esté constantemente ahí corrigiendo, sino que él poco a poco vaya creando su propio sistema de autorregulación emocional. Bien, Y por último, pues favorecer la relación sana entre nuestros hijos y nosotros, que eso que va a hacer a largo plazo, que va a evitar que las peleas sean algo constante y habitual en nuestro hogar. En definitiva, ¿qué es lo que vamos buscando? Pues que estos elementos que hemos hablado hace un momentito, pues estén presentes en nuestras interacciones con nuestros hijos y a la larga, a medio y largo plazo, nos vamos a dar cuenta que nuestro pequeñito va a empezar a colaborar en todo aquello que nosotros le propongamos. Ya tenéis que tener en cuenta que la repetición hace al maestro, tanto para lo bueno como para lo malo. bien. Bueno, pues lo tendremos muy, pero que muy en cuenta, claro que sí, Marco. Muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más. Un beso. Feliz fin de, ¿eh? Igualmente, muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semanita que viene. Un beso, chao.